Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Una madre traicionada. La tormenta de la traición. La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas del pequeño pueblo. El cielo, oscuro y amenazante, parecía llorar junto a ella. Isabela apretaba con fuerza el asa de su maleta, los nudillos blancos por la tensión, los labios temblorosos no solo por el frío, sino por el dolor indescriptible que la consumía por dentro. Frente a ella, la casa donde había pasado más de 30 años de su vida, donde había criado a su hija con sacrificio y amor, se alzaba imponente. Pero hoy, esa casa ya no le pertenecía. Valeria y Rodrigo se encontraban en el umbral, observándola con una frialdad que le helaba los huesos. No entiendo, hija. ¿Realmente me estás echando? La voz de Isabela se quebró como una hoja seca bajo la tormenta. Los ojos de Valeria, aquellos mismos ojos que alguna vez buscaban los suyos con ternura cuando era una niña, ahora eran fríos como el acero. No hay lugar para ti aquí, mamá. El tono de su hija era afilado, cruel. Sin rastro de duda ni compasión. Isabela sintió un vacío en el pecho, como si alguien le arrancara el alma a pedazos. Eres un estorbo. Esta casa ahora es nuestra. Rodrigo, con una sonrisa apenas perceptible en los labios, se adelantó y, sin decir una palabra, cerró la puerta con un golpe seco. ¡Bum! El sonido retumbó en el alma de Isabela más que en las calles del pueblo. Permaneció inmóvil unos segundos, el agua escurriendo por su rostro, sin saber si eran lágrimas o simplemente la lluvia. Los vecinos miraban desde las sombras de sus ventanas, pero nadie se atrevía a acercarse. Nadie quería involucrarse en un conflicto que no les concernía. Isabela, con el corazón destrozado, bajó la vista y comenzó a caminar bajo la tormenta. El pasado de Isabela. Cada paso que daba en las calles encharcadas traía consigo los recuerdos de su vida. Cuando quedó viuda, la vida le enseñó a sobrevivir con las uñas. Trabajó sin descanso, limpiando casas, cosiendo de noche, vendiendo comida en el mercado. Todo por Valeria. Todo por su única hija. Recordó las noches sin dormir, los días en los que no comía para que Valeria pudiera tener un plato de comida caliente. ¿Cómo era posible que ahora su propia hija la despojara de todo? Su cuerpo temblaba, su mente luchaba por entender, pero lo único que sentía era un vacío cada vez más grande. Cuando llegó a la plaza del pueblo, sus pies ya estaban empapados y el viento helado la hacía estremecerse. Se detuvo en una banca, dejando caer la maleta a un lado, sin fuerzas para seguir caminando. No tenía a dónde ir. Cerró los ojos, dejando que la lluvia lavara su desesperación. ¿Isabela? Una voz grave la sacó de sus pensamientos. Un encuentro inesperado. Frente a ella, un hombre envuelto en un viejo abrigo la observaba con una mezcla de sorpresa y compasión. Andrés, susurró, reconociéndolo al instante. Andrés, un abogado que alguna vez fue reconocido en el pueblo, ahora no era más que una sombra de lo que había sido. Un hombre que había perdido todo, igual que ella. ¿Qué haces aquí, Isabela? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Me han echado de mi casa. El hombre frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Ella soltó una risa amarga. Rodrigo, él manipuló a Valeria. No sé cómo lo hizo, pero ahora la casa está a su nombre. Los ojos de Andrés se afilaron. Eso no tiene sentido. Tú trabajaste toda tu vida por esa casa. Isabela asintió con tristeza. No tengo pruebas, solo tengo el vacío que dejaron en mi alma. Andrés suspiró y se sentó a su lado. Tal vez no tengas pruebas ahora, pero si Rodrigo hizo algo ilegal, lo descubriré. Isabela levantó la vista, aferrándose a su última esperanza. ¿Me ayudarás? Él asintió con firmeza. Vamos a recuperar lo que te pertenece. Y así, en medio de la tormenta, comenzó la batalla de Isabela por la verdad. El primer paso hacia la justicia. Andrés no tardó en moverse. Conocía bien el sistema, sabía cómo funcionaban los fraudes, y Rodrigo no era tan astuto como pensaba. En menos de una semana, descubrió lo peor: Rodrigo había falsificado documentos. Tenías razón, Isabela. Rodrigo manipuló los papeles para poner la casa a su nombre.
Usó un notario corrupto. Isabela sintió un nudo en el estómago. Pero, eso significa que puedo recuperar la casa, ¿verdad? Andrés vaciló. Sí, pero no será fácil. Necesitamos pruebas más sólidas. Isabela apretó los puños. Las conseguiré. ¿Cómo? Voy a entrar a esa casa. Fingiré que me arrepiento y que acepto mi destino. Andrés la miró con preocupación. Es peligroso. Rodrigo no es un hombre de fiar. Pero Isabela no tenía miedo. No me importa. Haré lo que sea necesario para recuperar mi hogar. Esa misma noche, con un plan en mente y el corazón endurecido por la traición, Isabela se dirigió nuevamente a la casa que una vez fue su refugio. Esta vez, no como una víctima, sino como una mujer dispuesta a luchar. Los secretos tras la puerta. El regreso de Isabela. La noche cubría el pueblo con un manto de sombras, y la luna apenas se filtraba entre las nubes densas de tormenta. Isabela caminaba con pasos calculados por las calles empedradas, cada uno resonando en su pecho como un latido de determinación. Había tomado una decisión peligrosa, pero no tenía alternativa. Si quería recuperar lo que era suyo, necesitaba entrar a esa casa y encontrar pruebas antes de que Rodrigo pudiera ocultarlas. Cuando llegó a la casa, sus ojos se fijaron en las ventanas iluminadas. A través de una cortina mal cerrada, pudo ver siluetas moviéndose. Valeria y Rodrigo estaban en la sala, aparentemente discutiendo. Perfecto. Si pelean, estarán distraídos, pensó Isabela. Ajustó el chal que cubría sus hombros y respiró hondo antes de golpear la puerta con suavidad. Tardaron unos segundos en responder, y cuando la puerta se abrió, Valeria apareció con el rostro endurecido, claramente sorprendida de verla allí. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Preguntó con frialdad. Rodrigo apareció detrás de ella, con una ceja levantada y una copa de vino en la mano. Vaya, vaya. Pensé que ya habías entendido que no eres bienvenida, Isabela. Ella bajó la mirada, fingiendo sumisión. No tengo a dónde ir. No quiero seguir peleando con ustedes. He pensado en todo y tragó saliva, haciendo que su voz sonara quebrada. Si esta casa es suya ahora, lo acepto. Solo quiero ver a mi hija, quiero ayudar en lo que pueda. Rodrigo y Valeria se miraron. El hombre fue el primero en sonreír. ¿Así que has venido a aceptar tu destino? Preguntó con burla. Isabela asintió lentamente. Solo quiero estar cerca de Valeria. No pido nada más. Hubo un largo silencio. Valeria desvió la mirada, como si algo dentro de ella se removiera, pero Rodrigo no perdió tiempo en responder. De acuerdo. Pero ten en cuenta algo, Isabela, aquí, las reglas las ponemos nosotros. Lo entiendo. Bien. Entra. Con el corazón palpitante, Isabela cruzó la puerta. Estaba de vuelta. Descubriendo la verdad. Los primeros días fueron una prueba de paciencia y resistencia. Rodrigo la trataba como una sirvienta, dándole órdenes con desdén, mientras Valeria se mantenía distante, sumida en su propia burbuja. Isabela soportaba todo en silencio, usando su tiempo en la casa para observar, escuchar y planear. Fue en una de esas noches, cuando el reloj marcaba la medianoche y el silencio reinaba en la casa, que decidió actuar. Sabía que Rodrigo tenía un estudio en el segundo piso, un lugar al que casi nunca permitía entrar a nadie. Si las pruebas existían, estarían allí. Con pasos ligeros, se deslizó por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Empujó la puerta con suavidad. Estaba cerrada con llave. Maldita sea, murmuró. Justo cuando estaba a punto de retirarse, una voz detrás de ella la hizo estremecerse. ¿Buscas algo, madre? Se giró rápidamente. Era Valeria. Su hija la miraba con los brazos cruzados, pero había algo más en su expresión. Algo, vulnerable. Valeria, intentó decir, pero su hija la interrumpió. No tienes que mentirme. Sé que no estás aquí solo para aceptar tu destino. Isabela sintió un nudo en la garganta. No sé de qué hablas. Valeria suspiró y bajó la voz. Escúchame bien, mamá. Rodrigo no es quien crees.
Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estás diciendo? Su hija miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. Yo, no puedo hablar aquí. Nos encontraríamos en problemas. Pero si de verdad quieres saber la verdad, ven a mi habitación a las 3 de la madrugada. Dicho esto, Valeria desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Isabela con más preguntas que respuestas. Las mentiras de Rodrigo. A la hora acordada, Isabela se acercó a la habitación de Valeria. Su hija la esperaba con el rostro tenso, los ojos brillantes por la angustia contenida. Mamá, sé que te he tratado mal, pero tienes que creerme. Rodrigo ha hecho cosas horribles. Isabela frunció el ceño. Explícate. Valeria tragó saliva antes de hablar. Él no solo te robó la casa. Me ha estado usando a mí también. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Cómo? Usó mi nombre para falsificar documentos, ha hecho fraudes financieros y si alguien descubre la verdad, yo seré la culpable. El mundo de Isabela se tambaleó. Dios mío. Valeria, ¿cómo permitiste esto? Su hija rompió en llanto. Era demasiado tarde cuando me di cuenta. Mamá, tengo miedo. Por primera vez en años, Isabela vio a la niña asustada que una vez fue su hija. Y supo que tenía que actuar rápido. La información que Valeria le dio le permitió a Isabela y Andrés crear un plan. Rodrigo debía caer, y lo harían en el momento perfecto. La oportunidad llegó cuando Rodrigo organizó una lujosa fiesta en la casa. Invitó a políticos, empresarios y figuras influyentes del pueblo, en un intento de reforzar su imagen de hombre exitoso. Isabela esperó el momento exacto. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, ella entró al salón con una mirada llena de fuego. ¡Atención!, gritó. El murmullo de la fiesta se detuvo de golpe. Todos giraron la cabeza hacia ella. Rodrigo, con su copa de vino en la mano, frunció el ceño. ¿Qué diablos estás haciendo? Isabela avanzó, cada paso resonando con poder. Revelando la verdad. Sacó un sobre y lo arrojó sobre la mesa central. Andrés, que la había seguido de cerca, tomó la palabra. Aquí están las pruebas de los fraudes de Rodrigo. Documentos falsificados, contratos ilegales. Todo bajo el nombre de Valeria, pero con la autoría de este hombre. Un silencio tenso se extendió por la sala. Rodrigo palideció. Eso es una mentira. ¿Seguro? Porque en este momento, hay policías afuera esperando arrestarte. Y, como si el destino respondiera, la puerta principal se abrió y varios agentes de la ley entraron. Rodrigo intentó correr, pero 2 oficiales lo inmovilizaron al instante. Esto es una farsa. No pueden hacerme esto. Isabela se acercó y lo miró a los ojos con firmeza. No, Rodrigo. Tú lo hiciste solo. Con un grito de furia, Rodrigo fue arrastrado fuera de la casa. La multitud comenzó a murmurar, impactada. Valeria, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas, temblando. Isabela se acercó. Mamá, yo, lo siento. La mujer la miró con dolor y ternura al mismo tiempo. ¿Merezco tu perdón?, susurró Valeria. Isabela tomó aire. Era el momento de decidir. ¿Perdón o venganza? Las secuelas de la verdad. La casa estaba en silencio. Después del arresto de Rodrigo, los invitados se habían marchado rápidamente, algunos murmurando con asombro, otros simplemente queriendo alejarse del escándalo. Valeria seguía de rodillas en el suelo, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Isabela la miraba, sintiendo un torbellino de emociones. La hija que ella había criado, por la que había dado todo, la había traicionado de la peor manera. Pero ahora, allí, frente a ella, Valeria no era más que una mujer quebrada, alguien que finalmente había despertado de la pesadilla en la que había vivido. La voz de Valeria fue apenas un susurro. Mamá, dime algo. Isabela entrecerró los ojos. ¿Qué quieres que te diga, Valeria? Su hija levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Que me odias. Que nunca me perdonarás. Que me merezco todo esto. Hubo un largo silencio. Andrés,
que había permanecido al margen, se aclaró la garganta. Tal vez no sea el mejor momento para discutir esto. Debes descansar, Isabela. Ha sido una noche difícil. Pero Isabela no podía alejarse aún. Había algo en su pecho, algo que le impedía moverse sin antes decir lo que tenía que decir. Valeria, su voz sonó firme, yo no te odio. Pero lo que hiciste me destruyó. Y no puedo olvidarlo. Valeria sollozó. Mamá, por favor, yo no sabía lo que Rodrigo estaba haciendo. Sí, fui egoísta, sí, me dejé manipular, pero nunca quise hacerte daño. Isabela negó con la cabeza. Eso no es cierto. Porque me viste sufrir. Me viste perder mi hogar y no hiciste nada. La dureza en sus palabras hizo que Valeria se encogiera. No supe cómo reaccionar, tenía miedo. Rodrigo me tenía bajo su control. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que olvide todo? Valeria guardó silencio. Lo único que sé, Valeria, es que tengo que recuperar mi vida. Y no sé si en esa vida hay un lugar para ti. El llanto de su hija se hizo más fuerte. Pero Isabela no se quedó para escucharlo. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Valeria con su culpa. La reconstrucción. Al día siguiente, Isabela despertó en la habitación que había sido suya durante tantos años. Pero la casa ya no se sentía igual. Después de lo ocurrido, la propiedad había sido devuelta a su nombre legalmente. Andrés había trabajado con la policía para demostrar los fraudes de Rodrigo, y aunque el proceso había sido agotador, la justicia finalmente estaba de su lado. Sin embargo, la victoria se sentía vacía. Andrés la encontró en la cocina, preparando café. ¿Te ves cansada? Isabela suspiró. No he dormido bien. El hombre la observó con atención. ¿Estás pensando en Valeria? Ella apretó la mandíbula. No puedo sacármela de la cabeza. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. Andrés cruzó los brazos. Tienes todo el derecho de alejarte de ella, Isabela. No tienes por qué cargar con su culpa. Pero Isabela sabía que no era tan fácil. Pasó los siguientes días reorganizando su hogar, deshaciéndose de cada rastro de Rodrigo, intentando recuperar el espacio que una vez había sido su refugio. Pero Valeria nunca se fue del todo. Cada día, encontraba cartas en la puerta. Cartas que Valeria escribía pidiéndole perdón. Al principio, Isabela no las abría. No quería leer excusas. Pero con el tiempo, la curiosidad la venció. Una de las cartas decía: Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que todo este tiempo me he odiado por lo que hice. No busco justificarme. Solo quiero que sepas que si alguna vez decides hablarme, aquí estaré. Isabela cerró la carta y la guardó en un cajón. No estaba lista. Pero algo dentro de ella le decía que algún día lo estaría. El juicio de Rodrigo. El día del juicio llegó más rápido de lo que Isabela esperaba. El pueblo estaba expectante. El escándalo de Rodrigo se había convertido en la historia del momento, y todos querían ver cómo terminaba. Isabela, junto con Andrés, se sentó en la primera fila de la sala. Cuando Rodrigo entró esposado, su mirada oscura recorrió la sala hasta encontrarla. Vaya, Isabela, espero que estés disfrutando esto. Su voz sonaba amarga, llena de rencor. Ella lo miró sin parpadear. No disfruto la desgracia de nadie. Pero disfruto la justicia. Rodrigo soltó una risa sarcástica. Te crees muy digna, ¿verdad? Pero dime, ¿qué harás con Valeria? Ella también tiene culpa. ¿O vas a fingir que no la ves? Las palabras de Rodrigo la golpearon más de lo que quiso admitir. Pero no dejó que la duda la consumiera. El juicio fue un proceso largo. Andrés presentó todas las pruebas, los testigos declararon, y al final, la verdad fue innegable. Rodrigo fue condenado a 15 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Cuando los guardias lo escoltaron fuera de la sala, él le lanzó una última mirada a Isabela. Disfruta tu victoria. Pero recuerda, Valeria nunca dejó de ser parte de esto. Isabela sintió un escalofrío.
Y supo que aún no había terminado. El último encuentro. Esa noche, después del juicio, Valeria apareció en la puerta de la casa. No traía cartas esta vez. Solo a ella misma, con los ojos rojos y la expresión vulnerable. «Mamá, ¿puedo entrar?» Isabela la miró largo rato antes de abrir la puerta. Se sentaron en la sala, en silencio. Finalmente, Valeria habló. «Fui a ver a Rodrigo antes del juicio». Isabela frunció el ceño. «¿Por qué harías eso?» «Porque necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo llegué a este punto». Su voz se quebró. «Me di cuenta de que él me destruyó, pero que yo también permití que lo hiciera. Y lo peor, es que en el proceso, también te destruí a ti». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo hiciste». Valeria sollozó. «No espero que me perdones, mamá. Pero quiero cambiar. No quiero ser esa mujer nunca más». Hubo un largo silencio. Isabela se acercó y tomó las manos de su hija. «No puedo olvidar lo que hiciste, Valeria. Pero si realmente quieres cambiar, entonces yo estaré aquí para verlo». Valeria levantó la vista, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «¿De verdad?» Isabela asintió lentamente. «No será fácil. Pero sí, de verdad». Y en ese momento, madre e hija, separadas por la traición y unidas por el dolor, encontraron una nueva oportunidad. Renacer de las cenizas. Un nuevo amanecer. El sol tímidamente iluminaba el pueblo cuando Isabela abrió los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió aquel peso insoportable sobre su pecho. Algo había cambiado. La conversación con Valeria la noche anterior le dejó una extraña sensación de incertidumbre. Había decidido darle una oportunidad a su hija, pero aún no sabía si podría volver a confiar en ella. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. Desde allí, podía ver la plaza del pueblo, donde la gente comenzaba su rutina diaria. Todo parecía normal, y sin embargo, dentro de ella, todo seguía siendo un caos. Respiró hondo. Hoy sería un día de decisiones. Valeria intenta reconstruirse. Después de su conversación, Valeria dejó de insistir con cartas y súplicas. En lugar de eso, comenzó a demostrar con acciones que realmente quería cambiar. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, lejos del lujo con el que había vivido junto a Rodrigo. Consiguió un trabajo en una panadería, donde aprendía a ganarse la vida por sí misma, algo que nunca había hecho antes. Pero la gente del pueblo no olvidaba fácilmente. «Mira quién está aquí. La hija de la traidora», murmuraban algunos cuando la veían pasar. «Seguro que está esperando otra oportunidad para aprovecharse de alguien». Valeria agachaba la cabeza y seguía caminando, pero cada palabra era como un puñal en su corazón. Un día, en la panadería, una clienta se negó a ser atendida por ella. «No quiero que toques mi pan. No confío en alguien como tú». Valeria apretó los labios y asintió. No respondió. No discutió. Solo siguió trabajando. Pero cuando llegó a su apartamento esa noche, se dejó caer en la cama y rompió en llanto. ¿Realmente podía cambiar? ¿O siempre sería la mujer que todos despreciaban? Una oferta inesperada. Isabela había estado observando de lejos los esfuerzos de Valeria. Sabía lo difícil que era empezar de nuevo. Sabía que su hija estaba luchando, pero también sabía que aún le faltaba mucho por demostrar. Una tarde, mientras organizaba su pequeña huerta en el patio, Andrés apareció con una expresión pensativa. «Has estado muy callada estos días». Isabela suspiró. «Estoy pensando en Valeria». Andrés arqueó una ceja. «¿Crees que realmente puede cambiar?» Isabela se limpió las manos y lo miró. «No lo sé. Pero tengo que averiguarlo». «¿Cómo?» Isabela se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Le haré una oferta». Y esa misma noche, fue a buscar a Valeria. Madre e hija frente a frente. Valeria abrió la puerta con sorpresa al ver a su madre en el umbral. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Isabela la miró fijamente antes de hablar. «Quiero proponerte algo».
Valeria asintió rápidamente y la hizo pasar. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Isabela observó el modesto departamento, sencillo, pero limpio y ordenado. Has estado intentando cambiar, y lo he visto. Pero quiero ponerte a prueba. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo? Isabela respiró hondo. Voy a abrir una pequeña tienda en la casa. Algo sencillo, solo para vender productos frescos y cosas que pueda preparar yo misma. Y quiero que trabajes conmigo. El rostro de Valeria mostró una mezcla de sorpresa, temor y esperanza. ¿De verdad? Sí. Pero si en algún momento veo que vuelves a las mismas actitudes de antes, te irás. Hubo un silencio tenso. Finalmente, Valeria asintió. No te decepcionaré. Pero ambas sabían que las palabras no bastaban. El desafío de la confianza. Trabajar juntas no fue fácil. Los primeros días, la tensión entre madre e hija era palpable. Valeria intentaba ser útil, pero cada vez que cometía un error, temía que Isabela se enojara. No necesitas pedirme permiso para cada cosa, Valeria. Solo haz lo que tienes que hacer. Lo siento, mamá. Es que, no quiero hacer nada mal. Isabela suspiró. Si realmente quieres cambiar, no debes vivir con miedo. Solo hazlo bien. Poco a poco, Valeria empezó a ganar confianza. Pero la verdadera prueba llegó cuando una cliente del pueblo se negó a comprar en la tienda por su presencia. No pienso comprar aquí si ella está trabajando contigo, Isabela. Isabela miró a la mujer con calma y respondió. Esta es mi casa, y ella es mi hija. Si no quieres comprar, nadie te obliga. La mujer murmuró algo entre dientes y se fue. Valeria la miró con gratitud y sorpresa. Gracias por defenderme. Isabela no respondió inmediatamente. No te equivoques, Valeria. No te defendí a ti, defendí mi decisión. Ahora depende de ti demostrar que vale la pena. Y así continuaron los días. Un pasado que regresa. Justo cuando todo parecía estabilizarse, el pasado decidió regresar con fuerza. Una noche, Isabela encontró una carta en la puerta. No estaba firmada, pero el contenido la hizo temblar. Isabela, crees que todo ha terminado, pero hay secretos que aún no conoces. Rodrigo no actuó solo. Ten cuidado. El miedo se apoderó de su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Había alguien más involucrado en la traición? Tomó la carta y fue directamente a buscar a Andrés. Tenemos un problema. El abogado leyó la carta con el ceño fruncido. ¿Quién crees que la envió? No lo sé. Pero si lo que dice es cierto, entonces todavía estamos en peligro. Andrés pensó por un momento antes de hablar. Podemos investigar, pero debemos ser cuidadosos. Rodrigo podría haber dejado más enemigos detrás. Isabela sintió un escalofrío. Creyó que la tormenta había pasado, pero ahora entendía que aún quedaban sombras acechando. Y esta vez, no solo tenía que protegerse a sí misma. También debía proteger a su hija. Las sombras del pasado. El miedo vuelve a tocar la puerta. La carta seguía sobre la mesa de la cocina. Isabela la observaba con el ceño fruncido mientras la vela parpadeante proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Andrés estaba sentado frente a ella, con la mandíbula apretada. ¿Crees que es una amenaza? Preguntó él, rompiendo el tenso silencio. Isabela no apartó la mirada del papel. No lo sé, pero no puedo ignorarlo. Si Rodrigo no actuó solo, eso significa que aún estamos en peligro. Andrés tamborileó los dedos sobre la mesa. Debemos descubrir quién más estaba involucrado en todo esto. Rodrigo era astuto, pero no tenía la capacidad para falsificar tantos documentos sin ayuda. Isabela sintió un escalofrío. ¿Crees que haya alguien más en el pueblo ayudándolo? Es muy posible. Y si es así, esa persona sabe que estamos investigando. La idea de que alguien más estuviera observándolos, esperando el momento para atacar, le erizó la piel. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe. Isabela se levantó sobresaltada, pero fue Valeria quien entró con el rostro pálido. Mamá. ¿Qué pasa?
Valeria tragó saliva. Alguien me estuvo siguiendo hoy. La sombra en la calle. Valeria aún tenía las manos temblorosas mientras relataba lo sucedido. Salí de la tienda en la tarde para comprar harina. Sentí que alguien me observaba, pero al principio pensé que era mi imaginación, hasta que doblé la esquina y vi a un hombre parado en la calle, con los ojos fijos en mí. Isabela sintió el estómago contraerse. ¿Lo reconociste? No. No era del pueblo. Pero cuando intenté cruzar la calle para alejarme, él comenzó a seguirme. Andrés entrecerró los ojos. ¿Cómo lograste perderlo? Corrí hacia el mercado y me metí entre la multitud. Cuando miré hacia atrás, ya no estaba. La habitación quedó en silencio. Andrés se levantó de su silla con el rostro serio. Esto confirma que alguien más está involucrado en todo esto. No solo recibimos esa carta, sino que ahora te siguen. Debemos actuar rápido. Isabela se mordió el labio. No podemos ir a la policía sin pruebas concretas. Nos dirán que es paranoia. Entonces encontraremos esas pruebas. Un viejo conocido reaparece. Al día siguiente, Andrés comenzó a investigar en los registros del caso de Rodrigo. Horas después, apareció en la tienda de Isabela con un sobre en la mano y el rostro tenso. Encontré algo, y no te va a gustar. Isabela dejó la caja que estaba organizando y se acercó. Dime. Andrés sacó una foto del sobre y la puso sobre el mostrador. Isabela sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Era un hombre de mediana edad, con una expresión fría y una cicatriz que le cruzaba la ceja. No puede ser. Sí, Isabela. Él trabajó con Rodrigo hace años, en negocios turbios en la ciudad. Se llama Julián Salvatierra, y acaba de ser liberado de prisión. ¿Qué hacía en la cárcel? Fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero, el mismo tipo de delitos que Rodrigo cometió. Y ahora está aquí, en el pueblo. Isabela sintió un escalofrío. ¿Crees que fue él quien envió la carta? Es muy posible. Tal vez está intentando advertirnos, o tal vez quiere asegurarse de que no descubramos más de lo que debemos. Isabela sintió que el aire se volvía más pesado. Rodrigo estaba tras las rejas, pero su sombra aún se cernía sobre ellos. El primer enfrentamiento. Esa noche, la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Isabela estaba terminando de cerrar la tienda cuando escuchó un ruido en el patio trasero. Se quedó inmóvil. Su corazón empezó a latir con fuerza. Tomó un cuchillo de la mesa y se acercó lentamente a la puerta trasera. Respiró hondo antes de abrir. La oscuridad la recibió, junto con el sonido de la lluvia y el viento. Pero entonces vio la silueta. Un hombre alto, de espalda ancha, parado bajo un árbol, con un cigarro encendido entre los labios. ¿Isabela? Su voz era profunda, áspera. El pánico la invadió, pero no mostró debilidad. ¿Quién eres? El hombre dio un paso adelante. La luz de la luna iluminó su rostro. La cicatriz en su ceja confirmaba su identidad. Julián Salvatierra. Tenemos que hablar. Isabela apretó el cuchillo en su mano. No tengo nada que decirte. Él sonrió de lado. Yo creo que sí. Porque lo que se podría salvarte, o destruirte. El miedo se mezcló con rabia. ¿Qué quieres? Julián apagó el cigarro contra la pared y la miró fijamente. Rodrigo tenía más planes de los que crees. No me interesan sus planes. Él está en la cárcel. Sí, pero sus negocios no han terminado. Y ahora que él no está, otros están interesados en lo que dejó atrás. Isabela sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Otros? Gente peligrosa. Y creen que tú sabes más de lo que en realidad sabes. Isabela tragó saliva. ¿Por qué me dices esto? Julián sonrió. Porque lo último que quiero es que me maten por culpa de Rodrigo. La trampa se cierra. Julián le explicó que Rodrigo tenía más socios, gente poderosa que ahora estaba inquieta por su encarcelamiento. Alguien más en este pueblo está trabajando con ellos. ¿Quién? Julián sacudió la cabeza. Eso aún no lo sé. Pero te garantizo que está cerca de ti.
Isabela sintió el pánico recorrer su cuerpo. ¿Y qué se supone que haga con esta información? Julián la miró con seriedad. Descubre quién es antes de que ellos te descubran a ti. Con esas palabras, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Isabela cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, sintiendo su respiración agitada. Alguien más estaba involucrado. Y ahora, tenía que descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. El enemigo en las sombras. Un pueblo en silencio. Las nubes grises cubrían el cielo del pueblo como un presagio de lo que estaba por venir. Isabela no había podido dormir desde su encuentro con Julián Salvatierra. Sus palabras seguían resonando en su mente. Alguien más en este pueblo está trabajando con ellos. Había tratado de actuar con normalidad, pero el miedo se adhería a su piel como una sombra imposible de sacudir. Esa mañana, mientras atendía la tienda, observó con más atención a cada persona que entraba. ¿Quién podía ser? Era alguien cercano. Alguien que había estado observando sus movimientos de cerca. Y lo peor, alguien que podía estar esperando el momento perfecto para traicionarla. El hombre con el reloj de oro. Andrés llegó poco después del mediodía. Había estado investigando, revisando registros y preguntando discretamente en el pueblo. Tenemos un problema. Isabela se tensó. Dime. Andrés dejó caer una carpeta sobre el mostrador. Julián tenía razón. ¿Hay alguien más? Abrió la carpeta y le mostró una serie de documentos. Isabela escaneó los papeles con el ceño fruncido. Y entonces lo vio. Un nombre. Uno que no esperaba. No puede ser. Andrés asintió con gravedad. Tomás Mendieta. Isabela sintió que la sangre le hervía. Tomás era un comerciante de confianza, dueño de varias propiedades en el pueblo. Había sido amigo de su difunto esposo, alguien en quien siempre creyó poder confiar. ¿Qué pruebas tenemos? Andrés sacó una foto. En ella, se veía a Tomás en una reunión con Rodrigo meses antes de su arresto. Pero lo que realmente la estremeció fue otro detalle. El hombre llevaba un reloj de oro en la muñeca. El mismo reloj que Isabela había visto en la muñeca del hombre que Valeria describió como su perseguidor. La verdad golpeó como un trueno. Tomás era el traidor. El juego de la manipulación. Esa tarde, Tomás entró a la tienda con su sonrisa habitual. Isabela. Vine a saludarte. He escuchado que estás reconstruyendo todo. Me alegra verte fuerte. Isabela ocultó su rabia y sonrió con falsedad. Gracias, Tomás. Siempre es bueno verte. El hombre la observó con su mirada calculadora. Y dime, ¿cómo va la investigación sobre Rodrigo? Isabela sintió un escalofrío. Estaba probándola. Mantuvo su expresión neutral. Todo está en manos de la justicia. No quiero pensar más en él. Tomás asintió lentamente. Eso es lo mejor. A veces, remover el pasado solo trae más problemas. Una advertencia disfrazada de consejo. Pero Isabela no se dejaría intimidar. Lo sé. Pero también creo que la verdad siempre encuentra su camino. Tomás sostuvo su mirada unos segundos más y luego sonrió. Eres una mujer fuerte, Isabela. Espero que sigas así. Salió de la tienda con la misma calma con la que había entrado. Pero ella sabía la verdad. Y ahora, debía encontrar la manera de exponerlo. La trampa perfecta. Esa noche, se reunió con Andrés y Valeria en la casa. Tenemos que sacarlo a la luz, dijo Isabela. Andrés asintió. Pero no será fácil. Necesitamos que confiese. Fue entonces cuando Valeria habló. Yo puedo hacerlo. Isabela la miró con sorpresa. ¿Qué? Si me acerco a él, fingiendo que quiero recuperar el dinero de Rodrigo y que tengo documentos, tal vez confiese algo. Andrés negó con la cabeza. Es muy arriesgado. Pero Valeria se mantuvo firme. Yo ayudé a Rodrigo en el pasado. Tal vez Tomás aún me vea como una aliada. Isabela sintió un nudo en el estómago. Odiaba la idea de poner a Valeria en peligro. Pero sabían que era su única opción.
2 noches después, en un bar discreto del pueblo, Valeria se sentó frente a Tomás. Llevaba un vestido elegante, su cabello recogido con cuidado. Parecía la misma mujer de antes, la que había caído en la avaricia junto a Rodrigo. Tomás la observó con interés. No esperaba verte aquí. Valeria sonrió con cautela. Tampoco esperaba verte involucrado en los negocios de Rodrigo. Tomás levantó una ceja. No sé de qué hablas. Vamos, Tomás. Sabemos que Rodrigo no trabajaba solo. Y ahora que él no está, su fortuna sigue en juego. El hombre entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres tú? Mi parte. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Valeria sonrió y sacó un sobre de su bolso. Documentos que Rodrigo guardaba. Información de todas las propiedades que compró con dinero sucio. Los ojos de Tomás brillaron con codicia. Interesante. Valeria fingió dudar. Pero no sé si confiar en ti. Tomás sonrió con suficiencia. Te diré algo, Valeria. Rodrigo y yo teníamos un acuerdo. Yo me encargaba de los documentos, de los sobornos, de limpiar su dinero. A cambio, él me protegía. Se recostó en la silla. Pero ahora que él está fuera del juego, yo decido quién sobrevive. Valeria sintió un escalofrío. Pero antes de que pudiera responder, una voz interrumpió la conversación. Gracias por la confesión, Tomás. El hombre se puso de pie de golpe. A unos metros, en la sombra, Andrés sostenía una grabadora. Y detrás de él, 2 oficiales de la policía avanzaban con paso firme. Tomás Mendieta, queda arrestado por conspiración y fraude. El hombre intentó huir, pero los oficiales lo redujeron rápidamente. Se retorció bajo su agarre y miró a Valeria con furia. ¡Maldita traidora! Valeria sintió una punzada en el pecho, pero no apartó la mirada. No, Tomás. Solo hice lo correcto. Mientras se lo llevaban, Isabela entró al bar y se acercó a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron sin resentimiento. Lo lograste. Susurró Isabela. Valeria soltó un suspiro tembloroso. Lo logramos, mamá. Renacer de las cenizas. Días después, la calma finalmente regresó al pueblo. La tienda prosperaba, y la gente comenzó a tratar a Valeria con menos desconfianza. El pasado no se borraría, pero ella estaba decidida a construir un futuro diferente. Una noche, mientras cerraban la tienda juntas, Valeria se detuvo y miró a su madre. ¿Tú crees que algún día puedas perdonarme del todo? Isabela la miró con ternura y suspiró. No sé si olvidaré lo que hiciste. Pero sé que ahora estás aquí, intentando ser mejor. Y eso significa mucho. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos. Se abrazaron bajo la luz tenue de la tienda, madre e hija, unidas de nuevo. Habían sufrido, habían caído, pero juntas. Renacieron de las cenizas.